M y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:5. No. Muy buenos días a nuestros invitados y nuevamente un saludo cordial a todos nuestros amables oyentes que están integrándose a la sintonía de esta estación de radio y televisión digital. Yo tengo el gusto de presentar en nuestra mesa de trabajo a la doctora Mae Montaño y por coincidencia y por importancia del noticiero, por privilegio para el noticiero, nuevamente a Fabricio Villamar. Me dirán, están dos de creo. No, esta no tiene ninguna connotación de carácter político. Son sus preocupaciones los que les han ubicado un brillo especial por sus posiciones, su conocimiento y su discurso de últimos días sobre este tema que igualmente nos está indignando a la mayor parte de ecuatorianos. Y un periodista que desde hace muchísimo tiempo se preocupó de anotar, de ejercitar una redacción aludiendo a los límites de la paciencia social, es Arturo Torres. Y como habíamos anticipado nosotros esta víspera, están invitados nuevamente tanto Fabricio como mi colega respetabilísimo, el periodista Arturo Torres. Y Mae Montaño, pues ustedes conocen el punto de vista que ella ha proclamado abierta y contundentemente en últimos días. Así es que bienvenidos, una explicación indispensable, porque no estamos en campaña electoral, estamos en campaña de inteligencias, en una jornada de poder valorar los mejores pensamientos, las mejores creatividades, los mejores énfasis, las mejores preocupaciones, para otorgarle larga vida, no larga muerte, al Consejo de Participación Ciudadana, del cual hemos escuchado a uno de sus miembros, Pablo Dávila, muy significativos comprometimientos con el destino ético de la nación. Allí están valerosos ecuatorianos. Igualmente pueden estar nucleados en torno a determinada ideología, pero no se trata de eso. Este momento, señoras y señores, tenemos que combatir las acechanzas y los peligros más dramáticamente peligrosos que está sufriendo el Ecuador de estos días. No nos damos cuenta. No estamos consecuentes con el destino nacional ni con el momento que está viviendo la República. Porque la mayor parte de nuestros radio oyentes cometieron errores de selección. Errores de selección. Con eso les digo bastante. Y ahora tenemos que actuar con conocimiento de causa en el escogitamiento de los verdaderos valores que requiere esta república para mantenerse. Bueno, como tal, ¿no? Como tal, queremos una república libre, abierta, gigante en todas sus obligaciones ciudadanas. Vean ustedes, julio del 2015 encuentro una crónica de interpretación de Arturo Torres. Encuentro en el archivo del diario El Comercio. Él dice, Ecuador está viviendo tiempos complejos, pero imagínense, los límites de la inteligencia se llamaba este artículo. 17 de julio del 2015, ¿no? Qué bueno traerlo a memoria. Ecuador vive tiempos complejos, sobre todo por la serie de amenazas que enfrenta su seguridad.
Una de las principales es el crimen organizado vinculado sobre todo con el narcotráfico. La lucha contra este flagelo tiene varias aristas. Una de las más importantes es la inteligencia, es decir, la capacidad de recabar información sólida sobre dimensiones de esta amenaza, de discriminarla, de procesarla, de ponerla al servicio del Estado. Luego del bombardeo de Angostura, el 1 de marzo del 2008, el gobierno reorganizó el sistema de inteligencia en las Fuerzas Armadas y en la policía. Ese ataque desnudó un sinnúmero de falencias, entre otras la falta de rendición de cuentas del poder civil. El 3 de julio pasado entró en vigencia la reforma integral de los procesos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Esta contempla la reestructuración integral del organismo, cuyo presupuesto para este año es de $60 millones. El papel de la SENAIN y los alcances de sus investigaciones han sido el blanco de críticas, especialmente desde sectores de la oposición política, decía usted. Y tras la filtración de correos de la empresa italiana Hacking Team. Según esos documentos, la SENAIN habría adquirido el software Galileo, así se llama, pues hasta ahora es utilizada. Una tecnología, software Galileo, señoras y señores, jóvenes ecuatorianos, ustedes que se entienden con esta tecnología. Este Galileo es capaz de penetrar ordenadores, de ingresar a celulares. Miren el tiempo en que la preocupación de Arturo, mi compañero periodista, ya tenía. Mae, en su grabadora, querido y distinguido Fabricio, asambleístas los dos, pese a que la SENAIN negó haber contratado el software, es indispensable que su principal autoridad, el oficial retirado Romy Vallejo, y retirado también recientemente de la función, ¿no? En ese tiempo usted escribía ubicándolo como un oficial retirado, exactamente. Le retiraron al retirado. Pero hay que averiguar dónde está toda la tecnología. Hay que averiguar en qué nomás se gastó. ¿Dónde está la plata? Como decían, claro, porque él tiene que demostrar el dinero. Mae Montaño, para no seguir con las inquietudes que yo quiero destacar, ya tenía un vigoroso periodista como Arturo. Los asambleístas que también tienen una similar antigüedad y en cuanto a haber servido al país desde las bancadas legislativas, entre ellas Mae Montaño, en diferentes circunstancias, pero con la misma preocupación, nos dirá si desde esas fechas, estoy hablándole de julio del 2015, ya las cosas maduraban en el estilo que imprimió el correísmo en esta nación, prácticamente desmantelada de seguridades. Y estos atentaron contra toda forma de inteligencia militar, contra toda forma de inteligencia civil, y se preocuparon de crear un estamento de espionaje para todas las personas que no estábamos de acuerdo con sus prédicas y sus prácticas. Así es que les doy la más cordial bienvenida y quiero que tengan la bondad de manifestar cómo podríamos reemplazar a la SENAIN, porque le quieren convertir de nuevo en una secretaría a la usanza ortodoxa.
creo que no, eso no es la solución que necesita el país. Aparte del inventario que usted quiera hacer como dama, que es, le doy a usted, obviamente con obligación de caballeros, le damos el uso de la palabra. Tenga la gentileza, Mae. ¿Cuáles son sus preocupaciones a esta hora sobre la seguridad en nuestro país? Muy buenos días, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. A quienes me acompañan esta mañana, Arturo, encantada de compartir con usted, me parece que es la primera vez. Y con Fabricio, pues todos los días en el pleno, así que ya no es ninguna novedad. Pero bueno, estamos ahora en otro ambiente. A quienes nos escuchan, con un gran abrazo. En realidad no sé por dónde empezar. Sí. Esta es una problemática tan grande, tan grave, tan dolorosa. Y tan dolorosa porque, digo, le ha tocado al país, le ha tocado no a país, ojalá hubiese sido a ellos, le ha tocado al país, al Ecuador, pagar ahora con sangre y vidas esta década oscura en varios temas. Y ahora el que nos toca en el tema de la seguridad nacional, en donde Esmeralda surge como un punto crítico, pero que no es solamente Esmeraldas. Hemos dicho, es toda la frontera norte del Ecuador, toda la frontera está involucrada en esto. ¿Sucumbío? Claro, el Carchi, o sea, sur, sí, o sea, la provincia del Carchi. Mucho ojo, vuelvo a repetir en esto a los señores asambleístas, mucho ojo a los señores militares ecuatorianos con el callejón de paso de droga entre Carchi y Esmeraldas. ¿Y sabe por qué? Porque yo digo, no es que no sabíamos, es que sí sabíamos lo que estaba ocurriendo. No conocíamos los detalles del por qué se dejó en el abandono y en la indiferencia a las poblaciones de la zona fronteriza, que conocen más que nosotros, porque lo viven cada día, cuál es esta situación. Y yo decía, no sé por dónde empezar, porque aquí hay una problemática tan compleja que va desde el manejo de la información, desde qué hicieron con la institucionalidad, desde qué pasó y qué no ha pasado con la situación económica y social de una población. Yo voy a hablar por la de Esmeraldas, que ahora nos atañe, en una infinita pobreza y miseria. Eso es, así viven las poblaciones. En algunos pueblos y comunidades que casi parecen fantasmas, porque la gente ha tenido que, por el miedo y por la angustia, muchos abandonar esas zonas, y porque no hay las condiciones para educar a los hijos, porque la situación de violencia no es para nada nueva, para nada nueva. O sea, es una situación profundamente dolorosa, porque en esta problemática hay una serie de contenidos político-ideológicos, inclusive denuncias de financiación de campañas a través de aportes de las FARC. Porque en esto hay, no sé, un contenido de inoperancia, de ineficiencia, yo ya no sé, no sabemos, de abandono total de estas causas y hasta de corrupción. O sea, es una problemática compleja. Perdone, cambio de cultivos. Es una problemática compleja. Ahí lo podemos poner en el tema sociopolítico, socioeconómico, no sé, hay tantas cosas de qué hablar. Pero lo que ayer planteábamos en la Asamblea, en esta desidia que se convierte en complicidad y encubrimiento de los asambleístas del oficialismo, que siguen en la misma ruta de no afrontar los procesos de fiscalización. Nada nuevo. Esta historia tiene una serie de etapas. Y para tomar solamente, como usted ya leyó muy bien en el artículo de Arturo, el tema de Angostura, que fue como un punto de inflexión en toda esta problemática. Y estábamos viviendo la Asamblea Constituyente. Miren, en ese momento, cuando los temas de Angostura, hubo una asambleísta constituyente cuyas denuncias y procesos de investigación de los medios la personificaban como un nexo entre las FARC y el partido de gobierno en ese momento. Pues esta asambleísta constituyente que derramó lágrimas en el pleno de la Asamblea Constituyente y que luego se convirtió en una figura destacadísima de Alianza País
y que manejó nada más y nada menos que la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad en la Asamblea. ¿A quién se refiere? A la señora, porque esto fue público y todo el mundo lo conoce, ahora es embajadora en Cuba. ¿Usted sabe a quién me refiero? A María Augusta Calle. Calle. Yo no soy persona que generalmente tomo nombres de personas, pero hay momentos en la historia en que no hay que olvidar todo este engranaje. Y todos recordamos la cara de Correa y sus preocupaciones, entre comillas, por los hechos de Angostura. Pero mire, el manejo de estos temas ha sido, vuelvo a decir, tan complejo, porque en la Asamblea ni siquiera se podía, cuando nos referíamos a hablar de las FARC, ni siquiera se los podía calificar de guerrilleros, porque los señores no eran parte de la guerrilla. Los señores eran de las fuerzas irregulares de Colombia. Así es. ¿No? Con una categoría política tal. Y a veces uno tiene que recordar esto para ir conformando el entorno en que estos temas llegan a este desenlace. Porque cuando yo lo escucho al presidente Moreno, y les digo, pero de todo corazón, no como la posición de un asambleísta de un partido, de un movimiento que no está de acuerdo con el gobierno, lo digo como ciudadana y lo digo como esmeraldeña. La verdad que a mí me duele cuando él dice que estos hechos, que solamente esta violencia, esta pérdida de vidas, esta sangre derramada de los ecuatorianos, esta situación de angustia en la que viven los pobladores de la frontera norte de Esmeraldas, él dice que esto se debe a que, supongo que es la lección que le dieron sus ministros, que supongo que o están encubriendo o no saben dónde están parados. Pero decir que esto ocurre porque como ahora la policía, o sea, es peor, ¿no? Porque es ahora, ¿no? O sea, antes no. Entonces hay que investigar qué pasó ahí. Ahora la policía ha hecho unos avances importantes en la captura de droga. Por eso es que ahora hay esto. Por favor, a mí me parece que eso es un simplismo impresionante de tratar así la problemática. Y está bien que diga que los vamos a perseguir hasta la muerte. Pero, presidente Moreno, durante estos 10 años de oscuridad absoluta, esta problemática se ha ido volviendo mucho más difícil, porque ahora ya no estamos hablando de las fuerzas irregulares con categoría política o de guerrillas. Estamos hablando de narcotráfico. Estamos hablando de narcoguerrilla, estamos hablando de manifestaciones de terrorismo. O sea, la primera cosa es que hay que llamarle a las cosas por su verdadero nombre. Porque lo que yo decía ayer en la Asamblea, si no conocemos a profundidad el problema, ¿cómo sabemos que las acciones que se están tomando son las adecuadas o no son las adecuadas? Narcoterrorismo, y en este momento es la lucha por el territorio. Esa lucha que a Colombia le ha costado años. Espero que en el Ecuador no signifique más años de sufrimiento para poder recuperar un territorio que está en manos del narcoterrorismo en este momento. Me permite, Fabricio, ir con mi colega periodista para darle no una secuencia de creo, pues no. Pero no. Es una feliz coincidencia que honra a la agrupación política, naturalmente, de que los dos sean unas vocerías muy calificadas de este problema que está confrontando el país. Dice José Hernández Arturo que la guerra a la cual hacen frente la policía y las Fuerzas Armadas en el norte catapultó al presidente Moreno ante las cámaras. 2 veces ha salido ante el país para reaccionar ante los atentados criminales que han herido o matado a soldados ecuatorianos. Lo ha hecho con un discurso fogoso, como si se tratara de apagar un incendio y pasar a otra cosa. Todo el mundo lo ha sintonizado de esa manera. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Ahora, Arturo, ¿de qué se trata? Porque lo que sostiene nuestro compañero José Hernández de la plataforma de los 4 Pelagatos es que Correa cebó a los terroristas del norte. Y eso no ha cambiado hasta estos momentos.
Y eso sí que es bien complicado para el presidente Moreno, porque el presidente Moreno tiene otra manera de ser, otra manera de pensar, y ha reclamado, pero no queremos que sea un reclamo haciéndose alguna seña especial que no puede ser detectada. Nuestro presidente es un hombre serio. Y entonces el presidente dice, sí, en realidad las cosas están muy mal. Esto de este acerto de José Hernández de que Correa cebó a los terroristas del norte como periodistas, ya nos podemos dar cuenta hacia dónde apunta las inquietudes, por decirlo menos, que tiene Hernández respecto a lo que ha venido ocurriendo en el país. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Los hechos son incontrastables, o sea, me parece que entendiendo lo que ocurrió desde el 2008 podemos ahora constatar cuál es el costo de todo lo que se fue haciendo y dejando de hacer en una zona tan compleja como la frontera y en otras provincias del país donde está trabajando o circulando el narcotráfico. O sea, cuando el presidente de la República habla de que los van a perseguir, es una reacción muy... es un discurso es fogoso, una dice, reacción pero... retórica, Ajá. ¿no es cierto? Retórica básicamente, pero que no va al fondo del asunto y eso se ve que el presidente creo que evidentemente él no puede conocer de las complejidades de cómo manejar un sistema de inteligencia y de seguridad y cómo reaccionar o cómo intervenir frente a esta amenaza que desde hace décadas se viene manifestando en las zonas fronterizas y como bien manifestaba Mae, o sea, el tema del control del territorio para el narcotráfico es fundamental. En Colombia todavía no lo pueden erradicar, o sea, con todo lo que ellos han hecho, con toda la guerra que durante 40 años, casi 50, tuvieron que librar con las FARC. Pero se libraron de las FARC, pero no han podido librarse del narcotráfico. Tanto es así que Colombia sigue siendo la principal productora de cocaína en el mundo. Y ese es el fondo del tema desde mi punto de vista. El fondo del problema no es de seguridad, es un tema de economía mundial, de economía global. Esto es un gran negocio. Del negocio del narcotráfico lucran desde bancos hasta financieras, grupos económicos a nivel global. O sea, me parece que el enfoque que se le debe dar no solamente de seguridad, sino que es mucho más complejo. Si queremos atacar las raíces de este problema, que ahora tiene unas manifestaciones de inseguridad que han sido trágicas para el país en la frontera, tiene que atacarse en su multiplicidad de aristas, o sea, tiene cantidad de causas que hay que saber entender. Pero no podemos hacernos el quite. Lamentablemente es así. Así es, y no deberíamos estar solo reaccionando. Yo recuerdo estamos reaccionando básicamente en este momento, no tenemos ninguna prevención. Como decía hace, más de 2000 años, Alejandro Magno, que es uno de los estrategas históricos, ¿no es cierto? Más formidables. Él decía, él aplicaba una estrategia. ¿Cuál era la estrategia de Alejandro Magno? Anticipación, reacción y acoplamiento. Esos tres conceptos hasta ahora están vigentes a nivel de la estrategia militar. O sea, esas son como unas grandes líneas que sobre las que deberíamos estar reflexionando. Y en el ámbito de lo que le cabe al gobierno, pues buscar gente que precisamente pueda aplicar eso de una manera más sistemática y mucho más compleja, como bien se ha mencionado. Carlos Magno no podía haberse enseñado en el terreno correísta, por ejemplo, no de Alianza País. No creo, porque creo que tenía otra trascendencia, pero evidentemente cuando digo para digamos, practicar los tres valores que usted, o las tres máximas que usted acaba de ponderar, ¿no? Claro, es que volviendo al símil de la inteligencia, es la anticipación. O sea, tenemos que anticiparnos a los hechos. ¿Y eso cómo se logra anticipar? Sino con información. Y es la información que se divulga, y ahí también, por ejemplo, está el papel que hacen desde la Asamblea los políticos que alertan al gobierno desde la oposición sobre temas que están funcionando mal. La fiscalización, el periodismo cumple su tarea, estamos poniendo alertas, pero las autoridades son las que tienen que tomar las decisiones. La segunda máxima.
en este caso es De la Magno. reacción. Sí. Reaccionar ya frente a los hechos que están ocurriendo. ¿Cómo hemos reaccionado según su lectura, Arturo? De una manera, yo creo que muy Tenue, primaria, tenue. porque vemos que los soldados o los militares van a zonas peligrosas sin tener mucha noción del peligro. Entonces es muy elemental también eso. Y nos deja ver que básicamente esta transición que ha vivido el gobierno, de tener todavía el cordón umbilical con el anterior régimen de Rafael Correa, no le permite pues sacar a estos cuadros que de alguna forma han mantenido un esquema político en la seguridad. O sea, no es un esquema de ponerlo al servicio de la comunidad ni de la seguridad nacional, sino al servicio del partido y del caudillo de turno. Entonces, esto también es importante porque me parece que el presidente debe tomar decisiones ya que son fundamentales. La transición se está alargando demasiado. O sea, esta nueva señal de la inseguridad en la frontera nos dice que el presidente debe ya tomar decisiones claves para acabar esta transición, acabar de distanciarse de los cuadros que dejó el anterior gobierno con una necesidad política, básicamente de preservar, porque ellos querían mantenerse, perennizarse en el poder, pero ese esquema terminó. Entonces me parece que esas decisiones son las que ya debe tomar el presidente si es que quiere realmente orientar las acciones para mejorar y desarrollar al país. El gobierno de Lenín Moreno está ante la imperiosa necesidad de recuperar el tiempo perdido, señala José Hernández. No sobra que por cuenta separada pida cuentas a los actores que durante largos años guardaron información, no actuaron, tampoco alertaron al país sobre lo que estaba ocurriendo en la frontera norte. Fabricio. Gonzalo, amigos, qué gusto poder compartir este día con ustedes. Estamos todos de acuerdo, vea, en la lectura de este episodio. A ver, es que a mí me parece que tenemos que plantearnos de qué estamos conversando. Y estamos conversando de la decisión presidencial de desaparecer la SENAIN, que tiene que tener un correlato en la Asamblea. Estamos hablando de que Correa estamos cebó a hablando- estos terroristas del norte. Y estamos hablando de que el momento que vive el Ecuador, el momento de peligro que vive el Ecuador, requiere que tengamos una reacción conjunta. El presidente de la República, el día de ayer, en un medio de comunicación, al referirse a la terminación de la SENAIN, dice: todo el material que existe ahí en la SENAIN se convertirá ya no en un elemento para espiar opositores políticos, sino para investigar casos como este, refiriéndose a qué es lo que pasó en la frontera. El mismo presidente de la República está diciendo que se utilizó la SENAIN como la policía política del Ecuador. En tal sentido, es evidente que esto necesita transparentarse, Gonzalo. Si es que nosotros no dejamos en claro qué es lo que hicieron con la SENAIN, esto va a pasar al olvido como que no pasó absolutamente nada, y no es así. Aquí se cometieron delitos. Permítame. Vamos a reforzar nuestra frontera, vamos a reforzar nuestros mecanismos de investigación. Precisamente ustedes conocen que el día lunes dispuse que empiece el cierre de la SENAIN y que todo el material y todo el personal calificado que exista ahí se convierta ya no en un elemento para espiar a opositores políticos, sino para investigar casos como este. Entonces, los expertos de la SENAIN antigua, la SENAIN que que ha iniciado su momento, su proceso de disolución, pues ellos acompañarán también a nuestros militares para que hagan las investigaciones respectivas. ¿El señor presidente tiene claro cuál es la SENAIN moderna, la SENAIN actualizada? No, Perdón, Gonzalo, pero lo que sí perdóneme. tiene claro es para qué se Perdóname, utilizó la SENAIN. para que podamos entendernos. Lo que sí tiene claro es para qué se utilizó la SENAIN. Y está diciendo en este momento el presidente de la República que se utilizó para espiar opositores políticos. Y eso es un delito. De tal manera que esto no se queda solamente en el cierre de la SENAIN, sino que, como conversábamos ayer, Gonzalo, se requiere tener
cuidado, custodia sobre los documentos, sobre las acciones que hicieron, sobre la utilización de los recursos. Eso me parece que es el primer elemento que tenemos que tener claro. El segundo elemento, estamos, me parece que así como el presidente nos da una de dulce, nos da una de sal, ¿no? Este anuncio de que desarman la CNAIN y que ya no van a vigilar opositores, sino que esa fuerza se pone al servicio de las Fuerzas Armadas para poder proteger al Ecuador, ese es el buen mensaje. ¿Cuál es el mal mensaje? El mal mensaje es tratar de hacerles creer a los ecuatorianos que lo que ha sucedido en la frontera es un ataque de delincuencia común, porque no es así. No es que un malcriado atacó un destacamento o atacaron a militares ecuatorianos y era delincuencia común. No es así. Y seamos claros en esto, porque si es que nosotros no somos suficientemente honestos con la población, nos vamos a estar engañando. Las fuerzas paramilitares, las fuerzas de la narcoguerrilla, tienen 50 años más de experiencia en combate en selva para defender sus fábricas de drogas que nuestros ecuatorianos, que nuestros militares ecuatorianos, Gonzalo. Y si es que nosotros, desde la Asamblea, desde el gobierno, no le respaldamos con firmeza, con voluntad, con transparencia al ejército, lo que podríamos estar haciendo es mandar un montón de jóvenes valiosos ecuatorianos a la muerte sin sentido, para que tengamos una idea. En un solo evento murieron 3 personas y en la suma de los eventos hasta el momento tenemos 17 heridos. La guerra declarada con el Perú tuvo 33 muertos. O sea, la escalada de violencia que estamos teniendo en el Ecuador nos da para que entendamos que estamos en una guerra no declarada, que nos están cuenteando si es que nos dicen que fue un acto de delincuencia común, porque no fue así. ¿Y cuál sería el objetivo estratégico de cuentearnos si usted participa de esa presunción también, Arturo Torres? Bueno, si usted participa y coincide con la advertencia que nos está formulando Fabricio. Lastimosamente, tengo que referirme a lo que ya ocurrió y hago nuevamente referencia al artículo de José, en función de que todas las cosas se fueron como preparando para este escenario de facilidad. O sea, dice Correa nos dejó una bomba. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque a nivel demagógico y discursivo, recordemos que en ese momento el entonces presidente decía que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estaban subordinados a Estados Unidos. Con ese pretexto se desmanteló todo el sistema de inteligencia, ¿no es cierto? Se acabó con la UIES, que era la unidad especializada que hacía los seguimientos de las FARC en el Ecuador, y todas las relaciones con el narcotráfico. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba en lo discursivo? Se inició una demanda judicial, un juicio contra el hoy presidente Santos de Colombia. No olvidemos de ese tema, porque es bien importante en este momento. ¿Qué es lo que pasó con ese juicio? Nada. El juicio se quedó en nada, le absolvieron al entonces presidente y que actuó como ministro de Defensa. Él ordenó el bombardeo de Angostura. Entonces el discurso del gobierno era un discurso hostil, era contra Colombia, ¿no? Por todo este ataque, pero finalmente eso quedó totalmente impune. O sea, el discurso del gobierno en ese momento servía para tener felices a las masas, ¿no es cierto? En esta estrategia discursiva que siempre manejó muy bien y propagandística, muy bien digo entre comillas, el gobierno de Rafael Correa, porque los hechos demostraban otra cosa. ¿Qué pasó con toda la gente vinculada a las FARC? No pasó absolutamente nada. Se revelaron las conexiones con funcionarios que estaban con las FARC, con funcionarios que les daban protección, que les alquilaban haciendas en Santo Domingo de los Colorados a Oliver Solarte, cabeza del narcotráfico, enlace del narcotráfico entre Colombia y Ecuador. Uno de los comandantes del Frente 48 vivía en una hacienda en Santo Domingo de los Colorados, en la Bocana del Búa, ¿no es cierto? Toda esa información tenía el gobierno. ¿Y qué hizo? No hizo absolutamente nada. Lo que estaba judicializado se terminó, se extinguió. Entonces no hubo una consecuencia. Todas estas cosas que van ocurriendo, básicamente lo que hacen es facilitar el trabajo que ahora estamos viendo del narcotráfico, que está sumamente bien posicionado. O sea, tiene redes, tiene logística. Ecuador, no nos olvidemos,
es el principal puerto de salida de la droga de Colombia y es estratégico para... es el principal exportador. Es el principal... En la práctica, así ¿no? de aquí sale cerca del 80% de la droga. ¿Cómo concibe usted, asambleísta Mae Montani, por qué no traslada conocimiento de sus no de sus coidearios, sino del resto de los señores asambleístas? Todo lo que usted conoce, o por lo menos piensa cómo está funcionando aquí el narcotráfico, con incidencia naturalmente comprobada de los capítulos que anota Hernández, que anotan los periodistas, más bien los periodistas y los políticos de buena fe con el país, son los que han estado atentos a indagar y a darse cuenta de cómo está operando el avance del ingreso del narco a todos los escenarios ecuatorianos. ¿Quién sabe cuántas bancadas estarán en silencio porque han recibido instrucciones? No digo comprometimientos económicos, pero ¿cuántas gentes tienen relación con estos asuntos? ¿Qué sabemos? Ahora en el Ecuador es tan difícil saber qué hace el uno o qué hace el otro. Asambleísta Montaño, esto es una cosa muy grave. Estamos más contaminados e infiltrados de lo que nosotros quisiésemos aceptar. El silenciamiento de las Fuerzas Armadas, no solamente que se debilitaron, sino que los acallaron completamente, ¿no? En una subordinación y una obsecuencia que da miedo. Igual hicieron con la policía. O sea, han sido unos procesos. O sea, los políticos hemos sido acallados, subordinados en nuestros procesos fiscalizadores, pero estas autoridades también tienen que responder. El tema es que la información que tenemos es escasa, pues. O sea, la información oficial, formal, no ha llegado. Entonces, lo que hemos planteado ayer... ¿Quién debía habernos enterado de todo? En este momento, las autoridades que están ligadas a la situación tienen que llegar a la Asamblea, tiene que llegar por lo menos el ministro de Seguridad. ¿Por qué no le convoca? Pero el ministro de Seguridad también viene del correísmo. correísmo. Tiene posibilidades, y Fabricio, igual de convocarlos, pues. Están convocados. Pero todavía no en la práctica. O sea, recién vamos a discutir la resolución para ver si es que acepta el oficialismo que no quiere, el oficialismo morenista de este momento, que no quiere que vayan al Pleno, sino que se queden solamente en la Comisión de Relaciones Internacionales. No quieren. O sea, ayer ese fue. O sea, ahorita está planteada una resolución que tiene que debatirse. Hemos planteado desde nuestro bloque que vaya el ministro de Seguridad. Pero el ministro de Seguridad debe tener mucho que esconder también, pues. No es que viene del gobierno anterior en posiciones claves, ¿no? ¿En qué posición estuvo el ministro de Seguridad? ¿Cómo es que es el nombre? El ministro actual del Interior, Navas. Navas. ¿En qué Claro, posición él estuvo en varios cargos realmente importantes relacionados con esta Ayer temática. le recordamos aquí. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa, yo no sé si tiene mucho que decir, pero el ministro de Defensa está en ese puesto, ¿por qué? Porque es un aliado del gobierno, un aliado ideológico del Partido Socialista. Hemos dicho que venga la ministra de Relaciones Exteriores, la señora canciller, porque nos tiene que decir, porque ya lo dijo muy bien aquí Arturo, estamos hablando de un crimen transnacional, estamos hablando de un problema en el que muchos países tienen que hablar, pero sobre todo Colombia. ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho con Colombia? Pero la señora canciller anda en campaña, utilizando el avión presidencial para buscar sus votos para llegar a las Naciones Unidas. Hemos pedido que por lo menos esas autoridades comparezcan para que nos digan, como dicen los ecuatorianos, la plena, porque yo no conozco pues la información concreta. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las causas de esta problemática? ¿Cuáles son las estrategias? Pero en el Ecuador, cuando no queremos hablar de un tema, son reservados. Es que no pueden hablar, los asambleístas no pueden recibir esa información porque esa información es reservada. Y lo que da pena es que algunos asambleístas, sobre todo gente que tiene experiencia en el tema militar, se presten para eso. Para justificar que efectivamente, ¿a quiénes se refiere? Yo no voy a dar nombres ahora, pero eso ha sido público. ¿Cuándo va a dar los nombres? Y que se presten para justificar que no llegue esa información y que no comparezcan estas autoridades porque dicen que todos los temas de ahí son reservados. Si la gente de la frontera conoce más que nosotros. Sí. Así que ayer... O sea que los más ignoritos están en Asamblea Nacional, lógico, pues, porque quieren, Arturo... No tenemos acceso a la información.
y a debatir de esos temas profundamente. Yo solamente voy a concretar esto diciendo que hay varias etapas en las cuales tenemos que identificar a los verdaderos responsables de lo que está pasando, porque estos responsables tienen que responder ante la justicia y ante los ecuatorianos. Cuando a Correa se le planteaba que el Ecuador debería tener un plan de acción concreta, mientras Colombia desarrollaba el Plan Colombia, y que ese plan ecuatoriano no podía ser solamente financiado con recursos de los ecuatorianos, porque estábamos sufriendo los efectos de un problema que no lo generamos nosotros, y que había que hacer una relación internacional para eso. Correa dijo, no, somos soberanos, y nosotros no necesitamos recursos de nadie. Y después vino la negociación de la paz, y otra vez se dijo que el Ecuador tenía que tener un plan que permitiera hacer frente, porque si el Plan Colombia ya empujó a las fuerzas en ese tiempo irregulares y al narcotráfico a nuestra frontera, el proceso de negociación de la paz lo hizo con mayor intensidad. ¿Y qué hizo Correa y su equipo de seguridad, de defensa, o de yo qué sé? Estaban más interesados en salir en la foto para ser garantes del proceso de paz. Y finalmente, el Ecuador presta su territorio, dizque para una negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, mientras la frontera se incendiaba. Alguien tiene que responder por estos temas de indiferencia. Sí. Y yo he dicho ayer que hay un caso humano que grafica perfectamente bien todas estas etapas. Y es el aparecimiento del famoso alias Guacho como líder de estos eventos terroristas. El gran gobernador de Mataje, ¿no? Guacho, porque lo que dicen es que el correísmo dejó que el país perdiera el norte. Pero el Guacho sintetiza eso, mire. Alias Guacho tiene, según un reportaje que le hicieron creo en el 2017, tenía en ese momento 27 años. El alias Guacho entró hace 10 años a las FARC. Guacho es el producto de un proceso de hace muchos años de reclutamiento de las FARC de jóvenes y casi niños. O sea que el Guacho cuando entró a las FARC tenía 17 años. Y el gobierno ecuatoriano, silencio. Nunca se ha dicho de tantos jóvenes y casi niños ecuatorianos que fueron reclutados por las FARC. Ha sido preparado ahí el Guacho. Y el Guacho nos dice dos cosas que son muy claves. El Guacho dice, nosotros hemos formado nuestro grupo, estoy hablando con mis palabras, el resumen de lo que él dijo. Hemos formado esta célula, este grupo, porque los líderes de las FARC, en su negociación de la paz, se acomodaron ellos. Y así que nos hemos visto en la necesidad, pues, de continuar este negocio. Y nos habla con absoluta claridad, no solamente de su origen es de las FARC, su origen es de la guerrilla, pero nos dice también que ellos seguirán ayudando a nuestros campesinos ecuatorianos. O sea, está diciendo, allá están abandonados, ellos dependen de nosotros. Y con una inocencia, entre comillas, de alguien que se formó casi niño en la delincuencia, nos dice porque los campesinos, nuestros campesinos, él no dice si son de Ecuador o Colombia, que supongo que se refiere a todas estas comunidades de frontera, viven gracias a la matica de coca. O sea, él grafica de manera, pero precisa, qué es lo que está ocurriendo en la frontera y cuál es este proceso. 10 años de la presencia de muchos ecuatorianos. Y lo más grave es que el Guacho en este momento es el heredero de un grupo narco que le deja como herencia otro ecuatoriano. O sea que aquí nos estamos hablando ya de colombianos. Pero él es un operador, ¿no? No, ya no es operador. En este momento dicen que es la cabeza del cártel de Álava, del famoso Álava ecuatoriano también, que tiene un alias. No me acuerdo el alias del Álava, que está ahora. Y los carteles mexicanos, ¿cómo han sido auscultados en su provincia Amae? Los cárteles de la droga. Claro. Pues están sobreviviendo precisamente en esta zona de frontera y utilizan los ríos, los caminos y todo. Por eso es que es una lucha del territorio, porque ellos han estado a gusto y a placer funcionando por toda esa zona. Necesitamos encontrar lo que usted dijo. ¿Quiénes han sido los responsables de dejar el espacio libre y de entregarles el territorio y las comunidades a estos señores? Dicen que por lo menos 4 cárteles de la droga están
trabajando ahí. Y que en este momento, yo no sé, Arturo lo dirá, que investiga, y tal vez Fabricio, después de Colombia, dice que el Ecuador, de los países latinoamericanos, es el país en donde más cárteles de la droga están operando en este momento. En Europa, como países consumidores Una cosa que no terror. pueden hacerse el Para mí quite es de de esta terror. circunstancia, Fabricio Villamar, señor doctor, José Hernández dice en situaciones parecidas, en esos países los políticos han encarado la situación unidos a conscientes de que el gobierno de turno, para ser eficaz, debe pensar con cabeza fría y evitar espectacularidades. Así es. Esto me parece muy importante. El presidente debería invitar, se refieren a nuestro mandatario, Así es. debe invitar a las fuerzas políticas, No a solamente todas, políticas. a asumir un compromiso a su lado, frente a la amenaza que ya suma soldados muertos. Y eso ya es grave. Fabricio Villamar, Cadena Democracia. Lo Sí, que quiera decirnos, sí, Fabricio. Gonzalo, pero esto es algo que nosotros ya lo habíamos planteado. Es decir, públicamente nosotros hemos dicho que estamos dispuestos. Es más, aprovechemos sus micrófonos, Gonzalo. Si el presidente de la República requiere el respaldo de la oposición para poder enfrentar válidamente la amenaza que tenemos en la frontera norte, cuente con nosotros. Si necesita que nosotros trabajemos inmediatamente sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, cuente con nosotros. Si es que lo que requiere es que bajemos el tono de la confrontación para centrarnos en proteger la vida de los Presidente ecuatorianos, Moreno, presidente, cuente con cuente con nosotros. nosotros. Esto es lo democrático, esto es lo serio, esto es lo responsable. Para eso nos mandaron los ecuatorianos. Si es que el presidente no nos invita, nosotros le tendemos la mano al presidente a las órdenes. Pero es que esto es lo que tiene que hacerse. Porque tenemos que Eso es lo entender que que el han hecho en momento otros político países. cambió. Gonzalo, tenemos que entender que el momento político cambió. Ya no existe la hegemonía de Alianza País. Ya no pueden hacer lo que les dé la gana porque los números no les cuadran y porque la opinión pública no les cree. Y por lo tanto, se necesita que, para que reflote la institucionalidad, nosotros tenemos que tenderle una boya al presidente de la República y a la gente de Alianza País. Y estamos dispuestos a hacerlo, porque a eso es lo democrático, eso es lo coherente, eso es lo sano para la Pero política ¿con qué nacional. instrumentos, con qué estrategias, si Correa perdió el norte, Moreno tiene ahora que liderar la tarea de recuperar ese norte? Norte en todo sentido, ¿no es cierto? Hasta en el otro sentido. El Esa es la más grave norte, la preocupación. verdad, el latino, digamos, el positivismo en el manejo de la cosa pública. Porque no estamos le planteo hablando una de cosa diferente, un Gonzalo. puente, pues no. Estamos hablando de toda una frontera que nos están despojando. Si por el sur nos hizo el vecino de abajo, con estas formas de apoderarse de una territorialidad, con estas manifestaciones tan bruscas. Vea, Gonzalo, perder el norte en términos de perder la capacidad de observar hacia dónde vamos o en dónde estamos es una cosa. Lo que nos debería preocupar es Pero perder el es- norte en términos de perder la provincia de Esmeraldas o la provincia del Carchi. Eso sería peor. Y si es que nos descuidamos y la próxima explosión es en Quito o en Guayaquil, entonces no habremos perdido el norte, habremos perdido la paz. Y para esto es evidente que nosotros tenemos que ponernos al servicio de la República. Eso es lo que estamos planteando. Arturo, Sí, me parece importante. esta parte es la reflexión Sí, más me importante. parece que es muy importante lo que acaba de plantear Fabricio, en el sentido de estamos haciendo el diagnóstico y eso nos corresponde hacer, que la gente sepa lo que ocurrió y por qué ocurrió. Es importante para no repetir esos errores del pasado. Pero esto de ser proactivos, o sea, vamos con Adelantarnos. propuestas. Ajá. ¿Qué hacer? Porque vemos que el presidente necesita ayuda, evidentemente. sí, así es. Vemos que Así ha es. vivido una transición difícil y ha tomado decisiones acertadas en medio de eso, que yo felicito. O sea, nosotros en la prensa... Pero le dejaron bombas. Así es, le dejaron Bombas bombas que en tiene que todo seguir sentido. desactivando. Entonces, debe haber la decisión política, pero también de parte de los ecuatorianos debe haber ese compromiso de, en lo que podamos, desde nuestras, bueno, ya que estamos en estos términos militares, trincheras, Claro. apoyar todas las iniciativas que se puedan Pero, para que el gobierno enfrente este El problema. señor presidente, con todo respeto, no debe encerrarse en un cuartel
medio partidario para solucionar estos problemas que no son genéricos a todo el mundo. Totalmente. Entonces, este momento él tiene que ser una antena receptora de todo tipo de apoyos y diseñar una estrategia común entre todos. Y claro, los cuadros políticos le vienen a hacer este momento interesante, pero con la presidenta de la Asamblea, que es más ideologizada que nadie, no le va a permitir pues olfatear siquiera al señor presidente de la República lo que podría en concurrencia de creación de leyes, de inventario de desatinos que han tenido las organizaciones de control, las Fuerzas Armadas, las cosas que ha hecho contra la Policía Nacional. Hemos hecho las cosas en líneas contrarias a lo que se debía haber hecho. Entonces él tiene que liderar esta nueva etapa de historia, de reivindicación de la coherencia institucional de nuestro país, ¿o claro, no es así? Le toca reconstruir, o sea, me parece que esta tarea de la reconstrucción después de este esquema que se montó, desmontarlo, o sea, que se está desmoronando. Evidentemente, el proyecto de Alianza País es un proyecto que vive una debacle y ahora estamos sintiendo todos los temblores, de la implosión, todo ese, o sea, ese sismo de ese estallido, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, pero es muy importante tener en cuenta que lo de los carteles han permeado todas las instituciones del Estado. O sea, no podemos ser ingenuos tampoco en pensar que es una cuestión focalizada, porque los carteles se mueven a nivel de corrupción, corrompiendo a todo el aparato estatal. O si no, veamos lo que pasó en México, lo que es básicamente es un Estado fallido por el tema de los carteles de la droga. Entonces, en ese sentido, creo que esta mirada que hay que ver sobre cómo combatir el narcotráfico no tiene que ser estacionaria ni geográfica. Ese es el anzuelo que nos quieren, que quieren que mordamos. Claro. Porque esta es una cuestión que está permeada a nivel estatal. De eso debemos estar conscientes, porque y eso ha sido posible por todas las medidas que hemos revisado estos 10 años. O sea, se ha enraizado mucho más el narcotráfico y ha podido pues comprar, y vemos permanentemente, policías, militares. O sea, los estamentos de seguridad están infiltrados por el narcotráfico. Claro. No podemos ser ingenuos. Entonces, imagínense la tarea que tiene el presidente y que tiene el gobierno y que tienen los legisladores, que tiene el país para enfrentar esta lacra, este cáncer que ahora amenaza al país, y nosotros como que no sabemos bien cómo atacarla y cómo abordarla. ¿Qué posibilidades tiene el señor presidente para sacudirse? El señor presidente tiene que darse él mismo y darnos a los ecuatorianos un baño de verdad. Todos estamos, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a contribuir? Pero no ocultando información, no haciendo superficial un problema. ¿Cómo le consta que ha ocultado información? Es difícil. Yo le veo al presidente actuando no solamente en el tema de seguridad, sino en otros como un verdadero improvisado. Porque no tiene un plan económico, no tiene un plan de seguridad, no tiene un plan social, y eso sí es preocupante. Porque el presidente nos tiene que llamar y nos tiene que convocar. Pero las estrategias las tiene que plantear el propio presidente. Y quien tiene que liderar este llamado. Si yo le puedo decir que quiero contribuir, que mi partido quiere contribuir, pero si el presidente no toma la decisión política, hasta ahora no veo, y hace pocas semanas, yo creo será un mes, ya me pierdo, porque fue después de la consulta, el presidente dijo que no va a trabajar con la derecha. No voy a trabajar con la derecha, porque nosotros caminamos en veredas paralelas o algo así. O sea, presidente. Y eso dijo en lo económico. En seguridad no nos ha dicho nada. Pero si la bomba económica que tiene en sus manos es tan potente como la bomba en los temas de seguridad y como la bomba en los temas de corrupción, entonces sí que le dejaron las bombas, pero ahora él asumió el gobierno y él debería haber conocido, porque era parte del partido de gobierno, porque fue vicepresidente. O sea, él no es una persona, yo a veces me pregunto, ¿en qué planeta vivía el presidente? Que dice que no sabía de la corrupción, que no sabía. Y por otro lado, le hemos dicho en repetidas ocasiones al presidente, pues yo puedo estar equivocada, pero presidente, si usted quiere abordar con fortaleza, vamos a saber
a entender que no supo, ya usted venía de otro planeta. Perfecto, estaba en Europa ya y eso de pronto lo nubiló. Pero usted rodéese de gente capaz. Si usted tiene una situación de crisis, usted no puede entregar áreas importantes del gobierno a gente improvisada y menos a gente que ya está comprometida con ese pasado que usted dice que heredó y que es terrible y que es de corrupción y que es de taratatá y gobierna con los mismos. Siempre el presidente toma, y para mí, decisiones a medias. La Senaín, sí, perfecto, pero casi un año le costó al presidente lo que todos los ecuatorianos a voces y lo que los medios de comunicación independientes, a pesar de las limitaciones que tenían, lo denunciaron. Que la Senaín fue creada para perseguir a los opositores y para dejarle el camino libre, primero a las FARC y a sus narcoguerrillas, porque de eso se trataba, hacer a un lado a las Fuerzas Armadas y a sus servicios de inteligencia para politizar esa función, como politizaron y como se adueñaron de todo, para controlar a los medios, para controlar a la policía, para controlar a... Eso es lo que yo llamaba la penetración en las instituciones. Okay. Entonces el presidente tiene que hablar con la verdad y él mismo tiene que darse un baño de verdad. Porque digo, cuando un paciente tiene una enfermedad grave y acude al médico, el médico no lo podrá curar por más medicinas fabulosas que hayan y por más famoso que sea el médico, si no le ha hecho los exámenes correspondientes, el diagnóstico respectivo, para conocer el grado de la enfermedad, porque si tiene cáncer y yo voy del médico y le oculto los dolores y le digo que solamente me falta ponerme un poquito de maquillaje porque estoy pálida, pues el médico me va a mandar un poquito de maquillaje para mejorarme el color de la piel. Entonces, eso es el punto de partida y yo reclamo que la Asamblea tiene que exigir la presencia de estas autoridades, porque el hecho mismo de que queremos colaborar y contribuir de manera seria, el punto de partida es eso. Yo sigo insistiendo que necesitamos un baño de verdad para que los asambleístas no estemos solamente para criticar, sí, sino para proponer, pues. Pero ¿cómo les propongo, pues, si no me dicen qué es lo que les hace falta, qué es lo que necesitan? ¿Dónde podemos actuar las fuerzas políticas? ¿Dónde pueden actuar los medios? ¿Dónde los líderes comunitarios? Yo voy a hacer un reclamo muy severo, dice el señor presidente. Me llamó la atención este párrafo. ¿A quién va a ser este reclamo severo, señor presidente Moreno? Entiendo que es a Colombia. Entiendo que es a Colombia. Moreno dijo que cuando terminó la amputación de los miembros inferiores del infante de Marina, de apellido Álvarez, alguien tomó una fotografía que entiendo se acostumbra para fines médicos ahí en el hospital militar, pues, o en cualquier hospital. Pero en este caso una persona desalmada la ha puesto en redes para provocar sin duda un daño. Es otra cosa. El reclamo tiene que cuajarse en términos de ustedes nos votan o nos votaron el problema hacia el sur. Señor presidente Santos, tenemos que darle vida a ese codifrón. Ustedes tienen que contribuir y colaborar con soldados también en línea de frontera. ¿Por qué dejan? Ustedes retiran a todo el mundo, le empujan para abajo y nos dejan con esa gravísima irresponsabilidad y el presidente tiene que ser sincero y decir, yo no estuve preparado, pues. Recién voy a hacer las cosas. Así es. No le dimos, porque es un asunto de coyuntura histórica protagonizado por el partido al que pertenece el presidente Moreno y el expresidente Correa. Ellos le despojaron a la institución militar de toda forma de generar confianza pública a través de sentirnos advertidos de todo lo que va a ocurrir. Alerta a cualquier circunstancia que iba en crecimiento. Ahora hay muchos actores. Ahora todo el mundo depende, incluso en su queridísima provincia, dependen lamentablemente del narco. Donde no hay agua, pero hay narco. Claro, hay plata. Eso es terrible. Este fenómeno generalmente se enraiza donde el Estado prácticamente no tiene presencia.
Entonces, durante décadas vemos que Esmeraldas ha sufrido ese abandono, Pero claro. ¿no es cierto? Y ese es el caldo de cultivo. Y ese ha sido históricamente el caldo de Vean cultivo cómo han del narcotráfico. envenenado los ríos esmeraldeños, La minería ilegal. Los mineros ilegales. Con apoyo naturalmente de esmeraldeños desalmados, pues Una no tala sin ningún indiscriminada. compromiso con su provincia, con su ciudad, en fin, con su región. Es grave la situación. Debe el señor presidente contar también con otros líderes creativos. No le alcanzan los cuadros que tiene a su lado porque ellos obedecen consignas políticas partidistas. Están preocupados exclusivamente de tapar todo lo que ha ocurrido en estos 10 años. Pero no están pensando en nuestro porvenir, pues, Arturo. Claro. En lo que va a pasar con nuestros hijos, Arturo. Sí, me parece que esa es la decisión crucial del presidente, una de las decisiones importantes que debe tomar en esta lógica de pensar en los intereses nacionales y no en los intereses del partido, que ha sido la lógica de estos 10 últimos años. Y yo entiendo la complejidad que eso implica, ¿no es cierto? Y me parece también que cuando se hacen estas declaraciones de que debe haber una corresponsabilidad de Colombia, se ve que no hay una línea de continuidad, ¿no? O sea, es como que por activar en este momento, o sea, estuvieron desactivados estas líneas de cooperación, de coordinación. O sea, ¿qué pasó? Es como un vacío tan grande que ha habido, que, o sea, solamente así puedo entender yo la declaración del presidente. O sea, se activan nuevamente las reuniones, ¿no es cierto?, para las fotos, para las cámaras, estamos haciendo algo, pero se supone que esta línea de cooperación debía haberse mantenido durante el tiempo. O sea, esta coordinación y cooperación en materia de seguridad. Entonces, es un poco inexplicable lo que está ocurriendo. Gracias, querida Mae. Muchísimas gracias, Arturo. Una pausa y volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti, tan cerca que podrás pagar tu tarjeta de crédito mientras te vas a cenar con tus amigos. ¿El menú de hoy es? Nueva Banca Móvil, tu banco en tu celular, sin filas, sin perder tiempo. Banco Internacional, queremos ser más. Para conocer el mundo hay que vivirlo desde dentro, llegar a lugares que no sabías que existían, recorrer calles que no aparecen en los mapas, atreverte a probar algo